Estos días parte de España, en particular Madrid, ha pasado por un fuerte temporal que se llama Filomena y ha causado estragos y felicidad por partes iguales. Por un lado ha sido muy difícil porque todas las calles han estado nevadas. De hecho, cuando estoy grabando este vídeo, las calles siguen nevadas, la nieve se ha convertido en hielo, la temperatura no termina de subir de los 2-3 grados, entonces no termina de derretirse y las calles pues son ahora mismo unas pistas de hielo sumamente peligrosas para los coches. Esa es la parte mala. La parte buena ha sido que un montón de personas han salido a la calle, se han sentido felices de ver un fenómeno meteorológico que prácticamente nunca ven aquí en Madrid. Entonces ha sido como buenas cosas y malas cosas. Pero el tema de los coches eléctricos también ha sido buenas cosas y malas cosas. Por un lado, lo bueno, tener un coche eléctrico durante una tormenta de estas características, donde la temperatura baja como ha bajado aquí en España y aquí sobre todo en el centro de la península, es bueno, y ya voy a explicar por qué. Lo malo es que ha despertado un montón de prejuicios de muchas personas relacionadas a los coches eléctricos, a decir muchas cosas que no son ciertas, pero que probablemente tienen en la cabeza, no tengo del todo claro por qué, sobre los coches eléctricos. Ha sido como una oportunidad de decir, ahí está. Los coches eléctricos no son lo que la gente dice. Y es triste porque al ser redes sociales, al ser Twitter, al ser LinkedIn, e inclusive en la radio aquí en España, pues un montón de personas se pueden quedar con una mala impresión sobre los coches eléctricos. Entonces yo quería contar un poco por qué los coches eléctricos y por qué los Teslas son muy buenas noticias cuando hay un temporal como estos, cuando hace mucho frío, cuando hay nieve, por qué los coches eléctricos se desempeñan tan bien. Y de paso, desmontar algunos de los bulos que han estado circulando en redes sociales relacionados a los coches eléctricos y los temporales y las temperaturas muy frías y las nevadas y cómo enfrentar todo aquello. Empecemos. Vale, entonces, para explicar lo bien que van los coches eléctricos cuando se trata de una nevada, me gustaría contar parte de mi experiencia personal. El día viernes 8 de enero me tocó usar el coche para ir de mi oficina a mi casa. Tenía que llevar un montón de cosas, tenía un montón de cosas que había que mover de un lado al otro. Y aunque por la mañana, cuando fui de mi casa a mi oficina en el coche, estaba nevando un poco, de ninguna manera nos esperábamos, o tal vez sí nos esperábamos y yo no lo sabía. Pero cuando decidí volver a casa por la noche me di cuenta que, hola, todas las calles están nevadas. ¿Y ahora qué hago? No solo eso, sino que yo tengo neumáticos de verano. Y como todos ustedes saben, usar neumáticos de verano cuando las calles, las avenidas, las autopistas, los caminos están llenos de nieve, no necesariamente es la mejor idea. Pero bueno, no me quedo de otra. Tenía que ir de mi casa a mi oficina. No es tan lejos de un punto al otro, entonces dije, venga, vamos a ir tranquilos, vamos a ir lentos. En aquel momento lo único que yo quería hacer, como muchas otras personas que nos vimos en esa situación, es ir de vuelta a casa, llegar a casa. Estaba yo en el centro de Madrid y mi casa está en el centro de Madrid, entonces en teoría no era demasiado problema. Me topo con que, claro, había nevado ya un montón a lo largo de todo el día, las temperaturas habían subido un poquito y luego habían vuelto a bajar y las avenidas y las calles de Madrid eran pistas de hielo, eran placas de hielo muy largas en donde los coches, veía como los coches patinaban, se quedaban, no traccionaban y yo, ok, tengo un coche que es relativamente bajo, tengo neumáticos que no son de invierno, a ver cómo me va. Y de repente me topo en una situación en la cual el Tesla se comporta prácticamente como si tuviese ruedas de invierno. No como si tuviese ruedas de invierno, y no estábamos en el peor momento del temporal que ocurrió a lo largo del sábado. Eso es cierto. Pero me tocó entender mejor cómo un coche como un Tesla, y aquí no solamente se limita a los Tesla, pero cómo un coche como un Tesla aplica todo el tema del control de tracción para hacer que el coche circule. Es muy fuerte. Y yo podía sentir, a medida que aceleraba y frenaba o aplicaba el freno regenerativo del coche, yo podía sentir cómo el Tesla constantemente estaba enviando o quitando potencia a las ruedas para poderme mantener y poderme llevar a donde yo quería ir. Eso fue muy interesante. He grabado un par de vídeos en la medida de lo posible. Grabé un par de vídeos mientras sucedía todo esto y quedé extremadamente sorprendido porque pude ir a mi casa sin ningún problema. Sentía como el coche patinaba, pero tenía bastante control durante esos momentos en el que el coche patinaba. Debo aceptar también que yo he tenido entrenamiento para conducir en situaciones relativamente extremas en la nieve, entonces tengo bastante experiencia, y no ha sido la única vez, tengo bastante experiencia para conducir en la nieve y saber cuáles son los peligros, cómo va a reaccionar un coche, pero de haber hecho todo ese entrenamiento en vehículos de combustión y aplicarlo en un coche eléctrico, pero sobre todo aplicarlo en un Tesla, donde tienen un control de tracción que es la envidia de la industria, pude conducir el coche, no voy a decir como si tuviese cadenas o como si tuviese neumáticos de invierno, pero
definitivamente no se comportaba, de lejos, no se comportaba como un coche de cualquier otra marca, con un motor de combustión con ruedas de verano. Ahora, ¿por qué digo y por qué hago? ¿Qué tiene que ver el motor con el control de tracción? ¿Qué tiene que ver el motor con la manera en la cual se comporta la tracción de un vehículo? Pues tiene mucho que ver, y es la forma en la cual funcionan los coches eléctricos. Y aquí es donde ya no se limita únicamente a Tesla. La mayoría de los coches eléctricos modernos ponen los motores en los ejes. Por lo tanto, la potencia del motor hacia las ruedas, hacia los neumáticos, es mucho más directa. No solo eso, en los Tesla y en algunos otros coches eléctricos, la tracción integral consiste de 2 motores, uno en cada eje. Y al ser 2 motores, la potencia aplicada a cada eje es independiente. Entonces, voy a poner un ejemplo de cómo funciona de manera distinta la tracción integral en un Tesla o en un vehículo eléctrico, o a diferencia de un coche de combustión. Por ejemplo, si yo estoy girando a la izquierda y el eje trasero pierde tracción, empieza a patinar porque no tiene lo suficiente agarre a la vía porque está con hielo y nieve, inmediatamente el Tesla empieza a hacer mucho más esfuerzo en el eje delantero, independientemente de la potencia que le esté aplicando al eje trasero, pero inmediatamente se da cuenta que está perdiendo adherencia en la parte trasera y el motor delantero empieza a aplicar mucho más fuerza y empujar el coche hacia adelante para que, independientemente de lo que esté pasando atrás, el coche se dirija a donde lo quiero llevar. Esto fue parte de la experiencia que yo tuve durante esa noche y fue muy interesante sentir que pasaba exactamente eso y cómo, aunque llegaba a perder el control, entre comillas, del vehículo durante medio segundo o inclusive durante más de un segundo, el Tesla inmediatamente retomaba el control. Insisto, yo tengo entrenamiento sobre cómo reaccionar ante situaciones de ese tipo cuando el coche pierde el control, cuando uno quiere hacer una maniobra que tal vez de emergencia o una maniobra en la cual implica tener un poco más de conocimiento sobre cómo actuar en nieve. Pero aquí no era tanto acerca de mi forma de conducir o de lo que yo sabía o cómo comportarme frente a la nieve o cómo comportarme cuando se trata de hielo. Tenía mucho que ver con el comportamiento que tenía el vehículo y cómo respondía a mis maniobras, a diferencia de otros vehículos que tienen tracción integral, pero que esa tracción integral funciona de una manera distinta porque se trata de un solo motor aplicando la potencia a los 2 ejes, a las 4 ruedas, de una manera distinta a cómo se comportaría un coche que tiene tracción integral, pero 2 motores y cada uno independiente del otro. Jason Fenske de Engineering Explained, que es uno de mis canales favoritos sobre Tesla y sobre cómo funcionan los coches y sobre todo cómo funcionan los coches eléctricos, tiene un video muy largo explicando cómo funciona todo el tema de la tracción integral en los Tesla, en situaciones con nieve o con hielo y por qué funcionan tan bien. Y una de las cosas que explica es que en términos de coches de motor de combustión, lo más cercano son los camiones 4x4, que tienen un sistema relativamente similar, aunque es un solo motor, tienen un sistema y un control de tracción que es más parecido al del Tesla con 2 motores que a un coche normal y corriente que tiene tracción integral pero que tiene un solo motor. Entonces esa es la parte, en mi opinión, más importante y diría yo que una de las cosas que más me han sorprendido con relación al tener un coche eléctrico, sobre todo un coche eléctrico con tracción integral, con motores independientes ubicados en los ejes, cuando te enfrentas a situaciones peligrosas de nieve o de hielo y placas de hielo en la vía. Ahora, imagínense lo mismo, pero con ruedas de invierno. El control es impresionante y hay decenas de demostraciones, de vídeos de la propia Tesla, de otros youtubers, de un montón de gente experta en temas de coches, donde hacen pruebas de nieve y de hielo con un Tesla que tienen, insisto, un control de tracción envidiable, mejor, yo diría que es el mejor de la industria ahora mismo, en situaciones peligrosas. Siempre creo que la seguridad debe ser lo primordial a la hora de elegir cosas como un coche, y ver el nivel de seguridad que yo sentí a lo largo de esa noche mientras tenía que volver a casa con un coche que tenía neumáticos de verano, sentirme completamente seguro y ver coche tras coche, tras coche, tras coche, tras coche, parado en la mitad de la vía sin poder moverse porque no lograba traccionar, o que inclusive empezaban en una calle que estaba como un poco empinada, ver cómo terminaban resbalándose un poco hacia atrás, para mí es sin duda una de las mejores razones por las cuales es interesante tener un Tesla o un coche eléctrico que tenga 2 motores y tracción integral en este tipo de situaciones. Antes de continuar, si estás interesado en comprarte un Model S, un Model 3, un Model X o un Model Y, recuerda que lo puedes hacer entrando a esta dirección que está saliendo ahora mismo en pantalla, arcos.co/Tesla. Te va a llevar al configurador en la web de Tesla, pero te van a dar 1500 kilómetros de supercarga totalmente gratis. Que si es un Model 3 o es un Model Y, van a ser casi 2500 kilómetros de supercarga gratis.
Continuamos. Ahora, otra de las razones por las cuales es tan interesante un coche eléctrico como un Tesla en este tipo de situaciones tiene que ver con el centro de gravedad que es tan bajo y tiene que ver con el hecho de que la batería está en el suelo y tiene que ver con el hecho de que es más pesado que un coche tradicional. Porque claro, hay más adherencia. Definitivamente no es la razón número uno, pero sin duda ayuda. Y sobre todo ayuda considerando que los Tesla son relativamente bajos. Yo tengo un Tesla Model 3 con llantas de 19 pulgadas, entonces es relativamente bajo. Y el ser relativamente bajo cuando hay mucha nieve puede ser un problema porque puedes dañar el frontal o puedes hacer que el coche termine parado porque las ruedas, al entrar en alguna montaña de nieve o en algún momento en el cual haya más nieve y te quedes en la mitad, las ruedas pierden tracción. Entonces, obviamente, los coches más altos sin duda funcionan mejor cuando hay mucha nieve, pero sin duda creo que el hecho de tener el centro de gravedad tan bajo, tener un peso en la batería en la parte baja del coche, ha ayudado a que haya menos pérdida de control y ahora el coche está más pegado al suelo. Eso es un poco lo que sentía al tener esta experiencia durante el viernes pasado, el viernes 8 de enero, aquí en Madrid. Ahora, la siguiente razón por la cual es tan interesante tener un coche eléctrico cuando hay un temporal como este es que inevitablemente, si estás en un temporal, si de repente hay un montón de accidentes en la vía y cosas por el estilo, probablemente te termines quedando muchos minutos o algunas horas parado en una autopista o parado en una calle hasta que logren quitar los coches o hasta que logren quitar la nieve para poder seguir circulando. ¿Cuál es la reacción normal cuando estás en un coche de combustión en estas situaciones? Pues bueno, pues tienes que dejar el coche encendido, porque si no te mueres de frío, porque si no te gastas la batería de 12 voltios que tienes en el coche con la calefacción. No te queda de otra, tienes que dejar el coche encendido, la calefacción para no morirte de frío, y eso multiplícalo por los 300, 400 o cuantos sea coches que hay en la autopista, pues detenidos. Mucha contaminación, mucho gasto de energía y el hecho de que tienes que bajar un poco las ventanas. Estoy haciendo así como si fuese un coche de los 70s. Entonces, tienes que bajar tienes que bajar la ventana un poco porque, claro, las emisiones de dióxido de carbono inevitablemente van a entrar al habitáculo y pues nada, baja los cristales para que se disipe un poco el aire y luego volver a subirlos para que no te mueras contaminado. Pues en los coches eléctricos, y aquí es donde viene el primer gran bulo, lo que he estado escuchando todo el fin de semana, Dios mío, de un montón de gente que cree, qué sé yo por qué, que los coches eléctricos no pueden aguantar horas con la calefacción encendida sin que se les gaste la batería. No sé de dónde surge eso, pero inclusive lo hemos escuchado en el radio. Lo hemos escuchado en la SER de Vigo, donde al estar en el norte de España hay más situaciones como esta. Lo hemos escuchado en la SER de Vigo donde decían esto. Pues ya ves, yo creo que no estamos preparados todavía para eso. Lo de híbrido enchufable, pues yo se lo compro a todo el mundo. Lo de híbrido enchufable, GLP, hidrógeno, pila de hidrógeno, todo, se lo compro, todo. Eléctrico 100%, tengo mis dudas. Para muestra un botón, nadie dice nada. Yo, a ver si alguna persona de eléctrico se ha quedado tirada y nos lo cuenta un día de estos. Por cierto, para evitar esto, ustedes lo que pueden hacer es probar el Lexus UX 250H 100% híbrido autorrecargable. No solamente no es cierto que los coches eléctricos no pueden aguantar durante horas con la calefacción encendida, sino que además aguantan probablemente considerablemente más, o al menos son mucho más eficientes a la hora de tener la calefacción encendida y aguantar durante horas. Vamos a centrarnos en Tesla, porque es lo que yo tengo y es un poco lo que yo haría, y donde hay un montón de datos también. El mejor dato para mí es el de Bjorn Nyland. Bjorn es un youtuber bastante conocido, habla inglés y publica en inglés. Bjorn hizo una prueba, se fue a una zona de extremo frío en Noruega, donde él vive, donde hace menos 26 grados Celsius. Plegó los asientos traseros, puso un colchón y se quedó a dormir durante pues las 10 horas que durmió, o las 8 horas que durmió, con la calefacción encendida, obviamente. Al día siguiente se levantó y bueno, pues ¿cuál fue el consumo? El consumo aproximado fue entre 0,9 y 1,9 kilovatios por hora dependiendo del clima que hacía afuera. Por ejemplo, cuando eran menos 8 grados Celsius, el consumo por mantener la calefacción encendida era de esos 0,9 kilovatios. Pero cuando estuvo a menos 25, menos 26 grados Celsius, el consumo para mantener la temperatura en el habitáculo era de 1,9 kilovatios por hora. ¿Por qué? Pues varios motivos. Primero, tienes una batería inmensa. Entonces, en un Model 3, como el que tengo yo, que son 75 kilovatios hora, pues podrías estar pues, más de un día
sin ningún problema, mucho más de un día, sin ningún problema. Aquí en España, ya ni te digo, echado viendo Netflix, porque tienes una pantalla donde puedes ver Netflix con la calefacción a tope, sin ningún problema. La realidad, y ahí es donde vienen los malos cálculos que generan estos bulos, es que el calentar un habitáculo tan pequeño es muy fácil, ¿ok? Sobre todo cuando tienes una batería que tira mucha potencia, que puedes calentar muy rápido. Es muy fácil mantener la temperatura en un habitáculo tan pequeño. Y además, no haces emisiones contaminantes, no tienes que bajar el cristal para que circule el aire. Puedes pasar horas y horas y horas. Como cualquier otra situación en cualquier otro vehículo, si ves que va a haber una nevada, si ves que vas a tener que transportarte y probablemente o posiblemente te encuentres en una situación en la cual te vas a quedar horas, pues obviamente, así como la gente cuando tiene un coche de gasolina recarga al tope el depósito de combustible, pues haces todo lo posible para tener cargado a tope la batería si vas a tener que moverte en una situación como esta. Eso ya es sentido común que aplica a cualquier coche independientemente si es un coche de combustible o un coche eléctrico. Esa es una de las grandes ventajas, y esta es muy en ventaja con cualquier coche de combustión, con motor de combustión. Otra de las ventajas, esto es un poco más comodidad que otra cosa, pero otra de las grandes ventajas de tener un coche eléctrico y en particular de tener un Tesla es el hecho de que lo puedes controlar de manera remota con una aplicación. Entonces, sabes que en una hora te vas a subir al coche y hacia afuera -5, -8, -10 grados. Puedes abrir la aplicación de Tesla y preacondicionar el habitáculo, que también preacondiciona la batería, de tal forma que cuando salgas a circular, la batería ya está en una temperatura más eficiente y consumes menos de la energía dentro de la batería. Esa es la parte buena. Entonces, cuando subes al coche, ya está caliente, no tienes que subirte a un coche que está helado por dentro. Te subes al coche, ya está todo caliente, los asientos ya están calientes inclusive, porque los puedes controlar en la aplicación a una temperatura adecuada. Pero hay otra curiosa ventaja detrás del preacondicionamiento del vehículo eléctrico a diferencia de los coches de combustión, y es que empiezas a derretir la nieve y el hielo que se ha posado por encima del coche. En este video de Lars Hoffman podemos ver cómo le pasó exactamente eso. Lars preacondicionó su coche desde la aplicación y cuando salió a recogerlo, pues tenías a todos los coches nevados, pero el Tesla no, porque había estado preacondicionando y por lo tanto el habitáculo se empieza a calentar y empieza a derretir poco a poco el hielo que está encima y la nieve que está encima. Esa es otra ventaja bastante buena de tener un coche eléctrico. Y creo que eso resume bastante bien por qué un coche eléctrico, y en particular un Tesla, en el frío, de hecho, es muy buena idea. Ahora, los consejos creo que son de sentido común. Si vas a conducir en la nieve, no uses neumáticos de verano, por mucho que yo estoy diciendo que podía controlar el Tesla de manera tranquila con la nieve. No lo hagas, sobre todo a altas velocidades la cosa se pone un poco más chunga y no lo deberías de hacer. Si vas a conducir en nieve, si vas a conducir en climas extremos donde probablemente haya hielo en la carretera, pon neumáticos de invierno, son extremadamente seguros. Yo cuando estaba haciendo los entrenamientos y las pruebas en nieve con buenos neumáticos de invierno tenía práctico y absoluto control con el vehículo, nunca tuve ningún problema, por mucho que teníamos lugares donde ya no había nieve y eran placas de hielo o pozos de agua medio semidescongelado, no teníamos ningún problema. Eso es lo primero y es lo obvio. Son caras, pero tu seguridad no tiene precio. Tienes que poner neumáticos de invierno si vas a conducir en climas extremadamente fríos. Segundo consejo, que también creo que es de sentido común, aprovéchate otra de las grandes ventajas de los coches eléctricos. Puedes cargar en tu casa cuando tú quieras. Una vez que llegas y enchufas, carga el coche. Si sabes que vas a estar en una situación en la cual tal vez tienes que moverte, vas a estar mucho tiempo detenido en una carretera, pues mantén el coche cargado a tope lo más posible, así como cuando sabemos que vamos a tener este tipo de situaciones de emergencia, pues dejamos repostado el coche lleno de gasolina o de diésel. Esos hábitos se tienen que mantener. Mucho cuidado. Conducir en nieve no es ninguna broma. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber tener mucha conciencia del control del vehículo, mucha conciencia del uso del freno y saber y entender que el freno es tu amigo. Todas estas bulos sobre que no hay que frenar cuando estás en una situación de emergencia, esas cosas no. El freno, tienes una situación de emergencia, pisas el freno. ¿Va a patinarte el coche? Sí, te va a patinar el coche durante el primer segundo. Luego, la mayoría de los coches actuales tienen sistemas de ABS y de control de tracción lo suficientemente decentes como para hacer todo lo posible para que el coche frene. Pero independientemente de eso, mucha distancia de seguridad, mucho control con la velocidad, saber que el freno es tu amigo y cuidarse. Sé que esto ahora mismo con el temporal de Filomena en el centro de la península se está hablando bastante, pero todo lo que estoy diciendo da igual cuando lo veas. Si vas a conducir en nieve tienes que tener mucho cuidado. Si en una carretera normal tu coche frena en 3-4 metros, en nieve pues va a frenar en
dependiendo de la velocidad, pues en una distancia 3 o 4 veces mayor. En fin, nada que probablemente no sepan y nada que probablemente no lo hayan leído 1000 veces. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que tengo redes sociales, soy @earcos en Twitter y en Instagram, donde me pueden seguir y me encantaría leerlos. Me encanta compartir con todos ustedes. Y les dejo con otro video. Les voy a contar todas las novedades que Tesla le ha puesto al Model 3 para la versión del 2021. Hay muchos cambios, muchos son estéticos, pero también algunos detalles súper interesantes que he mostrado en un video, porque me he ido a Tesla y he grabado dentro del coche para que ustedes vean todo lo nuevo que tiene el Tesla Model 3 a partir de la versión del 2021. Chao.